¿Qué es la logoterapia? La logoterapia es la terapia del sentido, significado y propósito de nuestra vida. Entiende la vida como existencia y al hombre ser responsable de asumir el sentido de su vida. Intenta restituir al hombre la totalidad y unicidad de su ser. Efectivamente, solo la dimensión espiritual le confiere su verdadera esencia. Es una terapia de enfoque existencial, es positiva y usa los recursos del espíritu humano y está orientada hacia el futuro. Considera la búsqueda de significado como aspecto primario de nuestro ser. Es principalmente una teoría que toma en cuenta en el hombre no solo su dimensión psicofísica, sino incluye aquella dimensión propia del ser humano, la espiritual. El hombre es un ser a la búsqueda del significado de la propia vida, y mientras no responda a la misión que le ha estado confiada por la misma vida, no podría recibir el don de la realización de sí mismo. La logoterapia está particularmente indicada para nuestra época en que muchas personas se enfrentan al vacío existencial, buscando un significado a su vivir. La vida siempre tiene un significado, y a pesar de los aspectos trágicos o negativos del destino humano, esta puede ser transformada en maduración y crecimiento cuando frente a ese destino se logra establecer la actitud adecuada. Historia de la logoterapia. Fundada por Viktor Frankl. Frank vivió la pérdida de sus padres y familiares en los campos de concentración nazi, en los que él mismo estuvo preso y sobrevivió de las penurias y privaciones. Frank reflexiona en los campos de concentración y se sirve de su capacidad de estudiar y comprender al ser humano para él mismo sobrevivir, tomando distancia de la situación. Se pone a escribir sus experiencias y formula un libro con una gran motivación en la logoterapia. La perspectiva existencial sirve de marco a esta teoría, que es una terapia espiritual de la vida, que conceptualiza el vivir y la experiencia del hombre como una existencia, la cual no puede reflejarse o reflexionarse, ya que es de por sí existencia inconsciente espiritual, de la cual podemos tener la intuición, la visión y el descubierto este significado, llevarlo al plano de la conciencia y realizarlo como voluntad de sentido, propósito e intencionalidad. Desde el inicio, sus escritos causan un fuerte impacto en la comunidad científica. Se le llama a la logoterapia la tercera escuela vienesa de psicología, junto con el psicoanálisis y el análisis individual de Adler. Recibe importantes adhesiones de psicólogos de todo el mundo. La logoterapia no versa sobre la satisfacción de necesidades, sino sobre esta paz con uno mismo, con el pasado, con el prójimo y, dado el caso, con Dios. Para Frank, lo verdaderamente importante eran los métodos de recuperación de la confianza innata y la escolta terapéutica hacia un estilo de vida orientado hacia el sentido. Con el tema de los métodos, entramos en el ámbito de intervención psicoterapéutica propiamente dicho de la logoterapia. Allí encontramos el genial complejo metodológico de la intervención paradójica, el cual tiene una característica singular porque moviliza las fuerzas de autodistanciamiento que tiene la persona, tales como el humor, la osadía, la fantasía y el consentimiento lúdico de jugar a la carta de la angustia más alta, instruyendo al paciente para que de forma exagerada desee con fervor precisamente aquello que más temor le produce. También tenemos el complejo metodológico de la desreflexión. Este método intensifica la capacidad de autotrascendencia del paciente, es decir, la capacidad de sentir y pensar más allá de sí mismo, entregándose con interés afectuoso a objetos y sujetos valiosos de su entorno, abstrayendo así su atención enfermiza de su propio estado anímico, el cual se recupera de manera inadvertida. La logoterapia de Viktor Frankl es capaz de ayudar en un plazo relativamente corto, pero también de mantener sus efectos durante mucho tiempo, hecho que la hace extraordinariamente interesante para las necesidades de algunas generaciones venideras, que tendrán que contar con recursos cada vez más escasos y escalas de orientación cada vez más difusas. La logoterapia ayuda a humanizar y personalizar al hombre. Lo ayuda también a lograr su plenitud
a partir de una adecuada concepción de hombre como persona en comunidad de personas. Por eso, a pesar de los problemas que podamos tener, toda la vida vale la pena ser vivida, y más aún cuando el hombre pone en práctica la fuerza de posición del espíritu frente al destino, es decir, frente a aquello con lo que se encuentra en la vida sin haberlo elegido, pero que ante lo cual sigue siendo libre de actuar de un modo o de otro. El sentido está siempre cambiando, pero jamás falta. En caso de no verlo, habrá que dotar a la vida de sentido aún en las situaciones más difíciles donde lo que importa es dar testimonio de lo mejor y exclusiva potencialidad humana, la de mostrar la tragedia, la enfermedad y el fracaso en un triunfo personal, en un logro humano. Más aún, según Frank, en El hombre doliente nos dice: la vida cobra más sentido cuando más difícil se hace. Por eso, a pesar de los problemas que podamos tener, toda la vida vale la pena ser vivida, y más aún cuando el hombre pone en práctica la fuerza de posición del espíritu frente al destino. La logoterapia ofrece un horizonte de sentido y herramientas para un cuidado de la existencia que permanece aún en las situaciones aparentemente más desesperadas, puesto que el tiempo del sufrimiento puede ser un tiempo en el que, lejos de agotarse o apagarse para siempre, se exprese y se refuerce el gran amor por la vida. Finalmente, cabe mencionar que la logoterapia y el análisis existencial son dos caras de una misma moneda. Por un lado, la logoterapia es una psicoterapia que arranca desde lo espiritual, es decir, moviliza los recursos espirituales frente al organismo psicofísico, pero finaliza en un análisis existencial, entendido como una psicoterapia que orienta hacia lo espiritual, es decir, que ayuda a dar a luz los contenidos espirituales.